entonces el tema de esta noche en el libro de Génesis es el camino de Abraham. Y quiero esta noche que nosotros identifiquemos en este caminar de Abraham, cuando Dios lo llama, como que es bastante similar al llamado que Dios nos hace a nosotros. Y por eso me interesa que nosotros revisemos la vida de Abraham. Y vamos a comenzar hablando, como punto número 1, que Abraham comienza su llamado o su caminar con una especie de estancamiento. Dice el libro de Génesis capítulo 12 versículo 3. Y aquí encontramos, ¿verdad? A Dios bendiciendo a Abraham. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el versículo 4, la parte B dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Por qué le llamamos a este primer paso de Abraham como la tierra del estancamiento? Ya hemos hablado de que Abraham salió con su padre Taré, con sus hermanos y con su sobrino Lot y también con su esposa. Pero Taré, su papá, se estacionó en un lugar llamado Aram. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí. Algunos dicen 2 años, pero pudieron haber sido mucho más tiempo. Y Aram viene del hebreo, y miren lo que significa. Significa santuario, carretera o tierra árida o montañés. Hemos visto que Abraham salió de un lugar llamado Ur de los Caldeos, que era una tierra que pertenecía a Babilonia, y nosotros ya sabemos todo lo que se movía ahí. Y sabe que yo encuentro acá en que se hayan estacionado ahí, que se hayan estancado ahí, en que hubo una seducción en cuanto al papá de Abraham de quedarse en aquel lugar, pero ese no era el lugar donde Dios llamó a Abraham. Dios lo llamó a la tierra que posteriormente él iba a heredarle a sus hijos, a su descendencia, a la nación que iba a salir de él, pero no en una tierra árida. Dios había ya designado, establecido una tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Pero se estacionaron en una tierra árida. Y cuando yo me encuentro que también significa santuario, puedo ver ahí de que ahí había una adoración, pero no era precisamente al Dios de los cielos. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? ¿Eso es una suposición? No, la misma Biblia lo dice y más adelantito se lo voy a señalar. El primer caminar de Abraham tiene que ver con una especie de estancamiento. Y yo no sé, ¿verdad? Pues, ¿cómo fue el comienzo o cuando usted comenzó a caminar en los caminos del Señor? Pero cuando nosotros empezamos, no crea de que nosotros empezamos de una forma bastante estable. Nosotros, ¿verdad? Pasaban muchos, a veces meses, donde ni siquiera nos congregábamos. Y a veces uno se molesta, ¿verdad? Como pastor, cuando mira la frialdad en la gente. Pero ¿sabe qué? Nosotros así comenzamos. Así como, y uno se estanca espiritualmente, porque todavía no ha tenido ese fuego, no se ha avivado ese fuego en el corazón. Solamente existe el llamado. Abraham comienza el caminar con Dios y sale de Aram a los 75 años. Y mire que mientras estaba Abraham en Aram, yo no encuentro de que Dios le haya dado alguna promesa, sino que hasta que decide salir de ahí, porque su papá murió. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: deja a tu parentela, deja a tu familia, deja tu casa, entonces yo te voy a bendecir. Y aquí encontramos a Dios declarándole su promesa después de que su papá murió y él se soltó de esas amarras. Y no, ¿verdad? Quiero que malinterpretemos que necesitamos nosotros esperar que un familiar fallezca para nosotros decidir caminar en los caminos del Señor. No, estas son enseñanzas espirituales.
A veces tenemos tantas cosas, ¿verdad?, que nos amarran a una situación, a un lugar donde nosotros estamos estancados. Cuando, por ejemplo, ¿verdad?, en nuestras casas, las personas que son las cabezas, hermanos, no quieren nada con el Señor. Y a veces como hijos estamos nosotros atados y estamos viendo cómo se viven ambientes ahí que no tienen nada de espirituales, y nosotros nos estancamos muchas veces. Y Abraham tuvo que salir de esa tierra árida, de esa tierra de estancamiento, para recibir la promesa de Dios de bendición y todo lo que Dios iba a hacer con él. Número 2, y yo le he llamado a esto estados temporales. Lo segundo que yo encuentro que sucedió con el caminar de Abraham fue que tuvo que enfrentar, ¿sabe qué? Hambruna. Y hemos hablado acerca de esto, que cualquiera puede pensar, Dios me llamó, todas las puertas se van a abrir. ¿Y sabe qué? Ahí comienzan nuestras pruebas. Ahí comenzamos nosotros a enfrentar cosas tremendas, cosas fuertes. Y dice Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Se vio forzado Abraham a ir a Egipto porque había una hambruna ahí en la tierra. Y aparentemente en Egipto pues tenían el alimento, ¿verdad? El río Nilo era un lugar que proveía suficiente agua como para que hubiesen siempre cultivos ahí. Entonces tuvo Abraham que ingresar a Egipto. Ahora, todos sabemos lo que simboliza Egipto. Egipto simboliza el mundo. Y todos, cuando comenzamos este llamado, cuando comenzamos este caminar en Dios, somos confrontados entre nuestro viejo caminar y nuestro nuevo caminar, porque el mundo va a estar ahí. La interacción con el mundo va a estar ahí. Los que estudian van a seguir estudiando con compañeros que no tienen temor de Dios. Los que trabajamos, seguir interactuando con personas que no tienen temor de Dios. Y vamos nosotros que siempre estar interactuando con el mundo. Ahora, yo encuentro que Egipto sirvió así como un estado temporal para varios personajes bíblicos. Por ejemplo, José. ¿A dónde fue llevado José? Fue llevado como esclavo a Egipto, pero no salió como esclavo. ¿Cómo salió José? Salió como rey. ¿Qué puedo yo encontrar en este estado temporal de José? De que José venció al mundo y no el mundo lo venció a él. Pero yo puedo ver lo contrario con el pueblo de Israel, que también fue forzado a permanecer temporalmente en Egipto por una hambruna, cuando José era el segundo del rey. Pero este estado temporal no fue tan temporal para Israel y se fue acomodando a Egipto. Y aquí yo encuentro que Egipto venció a Israel. Aquí encuentro que el mundo venció al pueblo de Dios, al contrario de José. Ellos entraron como los familiares del rey, pero salieron como esclavos. Entonces yo aquí encuentro las dos caras, ¿verdad?, de una misma moneda. Entonces depende de nosotros, porque nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, dice la Biblia. Pero depende de nosotros si nosotros vamos a vencer al mundo o vamos a dejar que el mundo nos venza a nosotros. Y esa es la tremenda lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Muchos de nosotros los cristianos tenemos, porque el mundo es atrayente, porque el mundo es pegajoso, porque el mundo ofrece un sinnúmero de cosas que agradan a la carne. Y estamos en esa lucha, o agradar a Dios o agradar al mundo. Encuentro también que Jesús estuvo allí en Egipto en un estado temporal, pero para Jesús fue como un exilio, porque cuando Herodes se dio cuenta, ¿verdad?, de que había nacido el rey de los
judío, él no sabía que era el rey del mundo, ¿verdad? De la humanidad y del universo. Pues todos conocemos la historia, mandó a matar a los niños menores de 2 años. Y Jesús salió y llegó a Egipto, pero fue un exilio temporal. Y luego Jesús no creció ahí, no se desarrolló ahí, sino que salió al lugar donde Dios lo había enviado. Ahora, nosotros también estamos en Egipto. Pero Egipto, todos ya sabemos, ¿verdad? La enseñanza aquí es, porque yo estoy haciendo una aplicación personal, viendo las características del caminar de Abraham con nuestras vidas, de que igual nosotros estamos en Egipto. E igual, Egipto, hay una promesa de Dios de que es un estado temporal para nosotros. Pero mientras estamos en ese estado temporal, vamos a vencer a Egipto, entramos como esclavos y vamos a salir como reyes, o entramos como reyes y vamos a salir como esclavos. Entonces, ¿verdad? Eso depende de cada uno de nosotros. El tercer caminar, o el tercer estado de Abraham en ese llamado, yo le llamo la tierra de las decisiones. La tierra de las decisiones. En ese caminar de Abraham, llegó a un lugar, y mire qué interesante, llamado Betel, que también colindaba con un lugar llamado Ai, o Jai, no sé cómo se pronuncia. Si lo quiere pronunciar como hondureño, Ai, lo quiere pronunciar como gringo, entonces es Jai. Ok, entonces llega a una tierra entre Betel y Betel. Más adelante vemos, ¿verdad? Por medio de Jacob, que ahí durmió cuando salió huyendo, significa casa de Dios. Ese nombre lo recibió después de que Jacob ahí tuvo una visión de una escalera de ángeles que subían y bajaban. Betel se llamaba antes Luz y después cambió su nombre a casa de Dios. Y Jai significa escombros y ruinas. Aquí encontramos en el caminar de Abraham, que Abraham se estaciona en un lugar donde él puede ver claramente lo que hay en Dios y lo que hay en el mundo. Dice el libro de Génesis capítulo 13 versículo 14: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Cómo surge nuevamente esta reafirmación de la promesa de Dios a Abraham? Surge en medio de ese lugar entre Betel y Jai. ¿Sabe qué sucedió? Ahí hubo una separación entre Lot, porque Lot todavía estaba con Abraham. Y tenían tanta riqueza los dos, ¿verdad?, que los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham y tomaron una decisión. Y la decisión, ¿verdad?, era pues separarse para no tener más problemas. Y Abraham le dio la decisión de escoger a dónde ir a Lot. Y Lot vio una llanura que era hermosa. Y sabe que la Biblia dice que parecía como las llanuras del Edén. Para que haga esa comparación, la Biblia es porque vio un lugar muy hermoso, Lot, y Lot decidió irse para ahí. El único problema, sabe que esa llanura estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Ese era el único problema. Entonces Lot se separa y comienza en esa llanura. Y nosotros conocemos la historia. Poco a poco se fue acercando a la ciudad de Sodoma y Gomorra hasta que se introdujo ahí. Lo que yo quiero que revisemos aquí es que Dios le reafirma nuevamente a Abraham su promesa después de que se separa de Lot. ¿Cuál fue la promesa original o cuál fue la solicitud de Dios para Abraham? Dios le dice: vete ¿de qué? De tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y vemos que Dios le reafirma esta promesa hasta que se separa del familiar que le quedaba, que era Lot. Ya se había separado de Taré, su papá, porque murió, de Nacor, de su hermano, porque murió.
Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, da una condicionante para la bendición, esa condicionante tiene que cumplirse. Porque sabemos que las promesas de Dios muchas veces son incondicionales, pero a veces son condicionales. Y mientras esa condición no se cumpla, entonces la promesa de Dios no se va a hacer efectiva. Yo encuentro en este segundo paso de Abraham, que Abraham estaba entre la tierra de Betel y la tierra de Jai, entre la tierra de casa de Dios o luz y en la tierra de la ruina. ¿Cuál fue la tierra de la ruina? La que escogió Lot, irse a meter a Sodoma y Gomorra. Ahí Dios nuevamente le reafirma su promesa. Y como estamos haciendo una aplicación personal, ¿no será que Dios muchas veces nos está diciendo: tengo promesa para ti, pero tienes que dejar esos amigotes, tienes que dejar esas amiguitas, tienes que dejar esos vicios, tienes que dejar esas cosas que te atan? Y mientras esté eso ahí, pues aunque esté la promesa ahí, la condición no se ha cumplido. Tienes que dejar esas adicciones, ¿verdad?, a tantas cosas. Y lo que está de moda, pues son las redes sociales. Por ejemplo, entonces Dios nos pone un doble camino ahí: o Betel o Jai, o casa de luz o casa de Dios, o ciudad luz o Jai, ruinas, escombros. Tú decides. Y muchas veces, ¿verdad?, en nuestro caminar nosotros nos encontramos con esa paradoja. ¿Qué decido? Y es ahí cuando muchos, ¿verdad?, regresan hacia atrás y deciden meterse en Sodoma y Gomorra, porque es más atrayente. No hay tanto sacrificio, aunque el pago, ¿verdad?, es mucho mayor. Porque en esta vida nada es gratis, ¿verdad? En esta vida nada es gratis, todo se paga, todo se paga. Número 3, y aquí yo le llamo, en este tercer paso de Abraham, en la tierra de la identidad, Hebrón. Dice Génesis 13:18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Yo quiero que nos fijemos en esta palabra Hebrón, porque es una palabra muy importante. De ahí viene la palabra hebreos, y así es conocido el pueblo de Israel como los hebreos. ¿Y de dónde viene? Viene desde Abraham, porque Abraham era conocido como el hebreo. Dice Génesis 14:13: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Por qué Abraham era conocido como el hebreo? La palabra hebreo viene de Heber, y Heber era un descendiente de Sem. Eso está en Génesis 10:21, y significa el cruce al otro lado, o el que pasó al otro lado. Entonces yo lo que encuentro aquí cuando hablo de la tierra de la identidad es que siempre nosotros, en nuestro caminar con Dios, vamos a tener que tomar decisiones o compromisos con Dios. Los compromisos están en crisis en estos tiempos. Nadie se quiere comprometer, y menos con Dios. Todos queremos recibir los beneficios de Dios, pero nadie quiere compromisos con Dios. Qué bonito es pedir, ¿verdad? Y eso lo dice la Biblia, Mateo 7:7. Hay que pedir, hay que tocar, hay que buscar, y lo vamos a recibir. Y el Señor nos va a escuchar y lo vamos a encontrar. Ajá, pero de acá para allá, ahí es donde se complica la cosa. Esta palabra, el que cruza al otro lado o el que pasa al otro lado, ¿sabe con qué yo lo identifico? Con esa especie de iniciación que todos los cristianos tenemos de fe, que es bautizarnos.
Miren qué sucedió con Taré, el papá de Abraham. Dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Aquí Josué está dando un discurso y se refiere a Abraham y a el papá de Abraham. Dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a dioses extraños. Recuerda el primer paso que tenía que dar Abraham, y que yo le dije que estaba en la tierra del estancamiento, ahí en Aram. ¿Qué hacían en Aram? ¿O qué significaba Aram? Santuario. ¿Pero santuario a quién? Aquí dice Josué: a dioses extraños. Y Taré nunca quiso pasar al otro lado del río. Aquí estamos en la región que hemos nosotros hablado, Mesopotamia, ¿verdad? Irán, Irak y todos esos lugares del Medio Oriente. Y tenían que cruzar entre el Tigris y el Éufrates, más bien el Éufrates, para pasar a la tierra que Dios le dijo a Abraham, Canaán. Y Taré no quiso cruzar, prefirió quedarse en Aram. Y Abraham se quedó con su papá ahí. ¿Y qué pasaba ahí en Aram? Santuario y servicio a dioses extraños. ¿Qué le faltó al papá de Abraham? Compromiso con Dios. Y popularmente nosotros decimos, no se quiso mojar, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado esa expresión, cuando alguien no se quiere comprometer. Taré no se quiso mojar. Abraham sí pasó. En el versículo 3 sigue diciendo Josué: y yo tomé a vuestro padre Abraham, ¿de dónde? Del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. ¿Qué significaba Hebrón? Examen, 5 puntos. El que cruza al otro lado, el que pasa al otro lado, eso significa Hebrón. De ahí viene la palabra hebreos. Entonces, por eso a Abraham se le conocía como el hebreo, porque Abraham sí se mojó para pasar al otro lado. Abraham sí se comprometió con Dios y no se quedó en esa tierra, que quizás era más atrayente, pero espiritualmente era tierra árida, tierra montañesa. Pero Abraham pasó, Abraham cruzó. ¿Qué puedo yo encontrar aquí? Que todo aquel que tiene promesa de Dios, hermanos, necesita comprometerse con Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo en esta noche. Qué bonito, ¿verdad? Todo lo que queremos de Dios, pero no nos queremos mojar, hermanos. No queremos cruzar el río. Estamos bastante cómodos. Y ese evangelio, hermanos, es un evangelio bastante cómodo. Entonces yo encuentro, amados, de esta tierra de Hebrón, de Abraham el hebreo, como ese compromiso que Dios espera de nosotros. Yo encuentro, amados, que Abraham tuvo que pasar el Éufrates para ir a la tierra que Dios le mostró. Yo encuentro que Israel tuvo que pasar el Mar Rojo para, hermanos, salir a la tierra que Dios les iba a dar. Yo encuentro que Josué, cuando tenía que enfrentar Jericó, que era el primer bastión que tenía que derrotar, ¿sabe qué? Tuvo que pasar el Jordán, que estaba desbordado. Y nomás pusieron los pies los sacerdotes que llevaban el arca de la presencia, el Jordán se abrió y pasaron. Yo encuentro que Eliseo, cuando queda solo y se va Elías, lo primero que hace Eliseo con el manto de Elías es darle al Jordán, y el Jordán se abre y pasó Eliseo. Naamán el sirio necesitaba su sanidad y era un general, hermanos, era el imperio que gobernaba el mundo. Y le dice el profeta a Eliseo mismo: métete en el Jordán 7 veces. Tuvo que dejar su orgullo y decía Naamán: hay mejores ríos allá en mi tierra. Tuvo que dejar su orgullo ahí y se metió 7 veces. Y el Señor, hermano, no nos dejó ejemplo antes de comenzar su ministerio. No se
no se bautizó en el Jordán. Y también me faltó ahí Jonás, hermano. Jonás, el que no quería, también, hermano, anduvo ahí, tuvo que meterse. Yo encuentro que todo aquel que Dios llama y le da promesa, Dios espera, hermanos, que tome decisiones y que se comprometa con Él. Porque eso es el bautismo. Pasar al otro lado, pasar el río, ese es el bautismo. Una confesión pública, espiritual. Yo de ahora en adelante soy de Dios. Antes yo públicamente me miraban haciendo cosas, ¿verdad?, que deshonraban a Dios. Ahora públicamente yo confieso que soy de Dios. Y el bautismo simboliza muerte a nuestra vieja vida y resurrección a la vida nueva. En este caminar de Abraham y en el caminar de nosotros los cristianos para alcanzar las promesas de Dios, necesitamos compromiso con Dios. Aunque no diga amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al cuarto caminar de Abraham. Y le hemos titulado La tierra del paso hacia atrás. Dice Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Aram? 75, ajá. Y ahora tiene 86. 11 años es la diferencia. ¿Y qué pasó en estos 11 años? Se desesperaron, hermano, y dieron un paso atrás. ¿Por qué, pastor? Porque ya ellos estaban pues con una edad considerable. Ya la esposa de Abraham, Sara, miraba que no había forma físicamente, fisiológicamente, biológicamente de tener un hijo. Y Abraham también. Y decidió, ¿verdad?, darle a su sierva, la egipcia Agar, para que tuviera un hijo Abraham con ella, y ese hijo ella lo iba a tomar como su propio hijo. Pero Dios no le había dado esa promesa. Esa no era la promesa de Dios. Entonces aquella mujer tuvo a Ismael, y sabemos que Ismael son todos los árabes, todas las naciones árabes que están, hermanos, desde ese tiempo en conflicto con Israel. Ahorita ahí se están peleando. Ahí se están tirando bombas entre ellos, ¿verdad? Misiles entre ellos. ¿Desde dónde viene? Desde acá. ¿Qué pasó aquí con Abraham? Dio un paso atrás en su fe. Y nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. Pero pasaron 11 años y Abraham no vio que Dios, hermanos, no vio que Dios hacía lo que le había prometido. ¿Y qué pasó con Abraham? Pues tomó las riendas del asunto en sus propias manos. Un paso hacia atrás. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros igualmente damos pasos hacia atrás. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos los planes de Dios. No entendemos cómo obra Dios y queremos que Dios obre como nosotros queremos. Dice Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y yo quiero que le ponga atención a ese versículo 2, porque aquí Sarai o Sarai, ya le habían cambiado el nombre, hermanos, le está atribuyendo a Dios un despropósito. Le está atribuyendo a Dios a que el problema de su esterilidad es problema de Dios. Pero no sabía Sarai que cuando Dios tiene un llamado para alguien, cuando Dios tiene un propósito para alguien, el enemigo no se va a quedar quieto, hermano. El enemigo va a estar estorbando y va a estar peleando. Eso Sarai no lo entendía. Y dijo: no, es Dios el que no quiere. Pastor, pero ¿por qué usted asegura de que no era Dios, sino que era el enemigo? ¿Sabe por qué? Porque yo miro el mismo patrón. Por ejemplo, en la mujer de Isaac, Génesis 25:21.
Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y la aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Mire, el hijo de Abraham, Isaac, también la mujer era estéril, hermano. Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Quién era Raquel? La mujer de Jacob, estéril. Entonces yo encuentro que la mujer de Abraham, la mujer de Isaac y la mujer de Jacob, los tres patriarcas que nos encontramos en la Biblia, las mujeres eran estériles. Esto no era una situación, ¿cómo se llama?, normal. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabía de que Dios había llamado a Abraham. Y el diablo sabía que había depositado un propósito en Abraham. Y que ese propósito era que de ahí saliera una nación santa. Y que de ahí naciera el Salvador del mundo. Hermano. Y el enemigo no quiso que eso sucediera. No lo quería permitir. Pero en los tres casos ya vemos, ¿verdad?, que Dios hizo el milagro. Tanto Sara, tanto como Rebeca y tanto como Raquel, Dios hizo la obra y dejaron, esa esterilidad terminó. De Raquel salió José. Ya sabemos nosotros la historia. Entonces Sara le está dando despropósito a Dios. Es que Dios no quiere que yo tenga hijos. ¿Y sabe qué? Seguramente hizo dudar a Abraham. Y dudó Abraham, el padre de la fe, y se metió con Agar. ¿Sabe qué? Por eso yo lo llamo un paso atrás. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Damos un paso atrás en nuestra fe. Damos un paso atrás cuando tomamos malas decisiones. Damos un paso atrás cuando nos hemos depositado en las manos de Dios. Pero al ver que no ocurre nada, hermanos, tomamos un camino equivocado. Una decisión equivocada. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Damos un paso hacia atrás. Y ese paso hacia atrás retrasa los propósitos de Dios, retrasa los planes de Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal si ya estaba cerquita de que Dios le diera el hijo a Sara y a él? ¿Qué tal? Fíjense que hoy subimos a la Coca-Cola con mi hija Gaby, ¿verdad? Y fíjense que ya, hermanos, ya íbamos a llegar. ¿Sabe cuánto teníamos? Como ¿cuántos pasos, Gaby? Unos 10, 20 pasos, ¿verdad? No se miraba ahí. Y encontramos una banca. Y nos sentamos, hermanos, porque no aguantábamos. No, descansemos, tomemos aire, porque a ver cuánto nos falta. Hermano, solo nos paramos y ahí estaba la puerta, hermano. Ahí estaba el portón. Le hubiéramos dado de una sola, hubiéramos llegado. Hermano, ¿y sabe qué? Eso me vino en la idea, digo yo, que muchas veces así somos los cristianos. Estamos cerquita de ver, hermanos, cumplido el plan y propósito de Dios en nuestra vida. Y metemos las 4, hermano. Y decimos, no, ya Dios no hizo nada. Y buscamos nosotros, hermanos, ayudarle a Dios, ¿va? Y tomar decisiones que no son las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la tierra del paso hacia atrás de Abraham. Mire lo que dice Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Esta versión creo que es la versión palabra de Dios para todos, si no estoy equivocado. La Reina Valera y otras versiones dice: y sé perfecto. Pero me gusta esta versión porque lo traduce: y sé completamente fiel. Ahora, quiero que miremos dos cosas. ¿Cuántos años dice aquí que tenía Abraham? 99. Y donde lo dejamos con Agar, ¿cuántos años tenía? 86. ¿Cuántos años más desde Agar hasta aquí encontramos? 13 años más, ¿verdad? 13 años más. A mí me llama la atención que Dios le dice: y sé completamente fiel. ¿No será que Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham,
retrasaste la promesa. Yo estaba a punto de cumplir mi palabra, te metiste con Agar y ahora tuviste que caminar 13 años más. Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, muy pronto vas a tener tu promesa, pero tienes que ser completamente fiel, porque si vuelves a tomar la decisión que tomaste con Agar, se va a ir alargando más la promesa. Vas a tener que caminar mucho más. Ya, yo estaba a punto de cumplir mi palabra, pero no me fuiste completamente fiel. Diste un paso hacia atrás y ahora te ha costado dar muchos pasos hacia adelante. Dios, ¿verdad?, le está advirtiendo a Abraham de que muy pronto va a ver la luz, pero que tiene que mantenerse fiel. Iglesia, no tome esto como un cliché. No tome esto como algo de que tenemos tiempo de estarlo escuchando y nunca pasa. Pero quiero decirle algo: el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. No lo tomemos a la ligera. No lo tomemos a la ligera, no lo soslayemos. El Señor viene pronto y necesitamos mantenernos igualmente fieles a Dios. Gloria a Dios. El quinto paso de Abraham: la tierra de la visitación. La tierra de la visitación. Dice el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 2: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Miren, amados, aquí ya estamos ya en las etapas finales en cuanto a que Abraham pudiera ver la promesa. Recibió una visita de 3 personas. Él los vio como personas, pero eran 3 seres que no eran terrenales. De esos 3 seres, uno era el Señor. Uno era el Señor. Y se postró a Abraham. Nosotros sabemos que los ángeles no reciben adoración, pero aquí, hermanos, uno de ellos recibió adoración. Era el Señor. Entonces tuvo una visitación. Abraham sabe cuál era la misión de estos seres: ir a sacar a Lot, porque muy pronto iba a venir el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra. Esa era la misión. Y Abraham los atiende y Abraham les da de comer y Abraham platica con ellos. Y uno de estos seres nuevamente le reafirma la promesa a Abraham y le dice: de aquí a 1 año vas a tener el hijo prometido. Y Sara estaba escuchando y se rió. Y el ser le dice: ¿por qué te reíste, Sara? No, y Sara le dijo: no me reí. Y el Señor le dice: sí te reíste, sí te reíste. Sara ya había perdido un poco la fe. Le reafirma la promesa nuevamente, pero también ellos llegan a ejecutar juicios. Dice Génesis 18, 16: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolas. Ahora mira el versículo 17: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Con quién estaba Abraham ahí? Con los 3 seres. Y mire que uno de ellos ahí es mencionado como Jehová. Le dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, cuando le dice el Señor: la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado a su colmo y la voy a destruir. Y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice: si hubieran 50 justos, no habían. Si hubiesen 40, la vas a destruir, no habían. Si hubieran 30, no habían. Si hubieran 20, no habían. Si hubieran 10, no habían. Solo estaba Lot y sus hijas. En la última etapa, en el caminar de Dios, Dios visitó a Abraham antes de ejecutar juicio. Le voy a dar una... no sé si llamarlo presentimiento que yo tengo, pero yo creo que el Señor nos va a avisar, hermano, antes de que nosotros nos vayamos para arriba. Yo siento que el Señor nos va a avisar
Y nos va a decir: muchachos, alisten maletas, no le digan a nadie, el que abra su bocota se va a quedar. Pero, hermano, ¿quién va a hablar? Que el Señor le diga así: muchachos, alístense porque venimos mañana por ustedes. Y usted comprando pizza, hermano, comprando pollo chuco, porque usted quiere irse, pero disfrutar lo último, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo sí lo haría. Yo diría: todos modos vamos a ser transformados, ¿verdad? Bueno, usted no piensa como yo, ¿verdad? Yo encuentro aquí que antes de que Dios ejecute el juicio, visita a Abraham, hermanos, y le da cuenta de los planes que tiene. Y ya encontramos a Abraham en la última etapa de la promesa, hermanos, que Dios le había dado. En nuestro caminar estamos ya en esa última etapa, hermano, esperando que Dios nos avise, esperando que Dios nos, hermano, que nuestros oídos sean ligeros para escuchar esa trompeta, porque ya estamos en esta etapa, en la etapa donde Dios va a comenzar a ejecutar sus juicios. La última etapa, hermanos, y esto es algo profético, le llamé la tierra de la salvación. Tiene Abraham a su hijo prometido Isaac, como Dios lo dijo, ¿verdad? Y cuando este muchacho ya tiene cierta edad, aproximadamente unos 15 años, ¿sabe qué le dice Dios a Abraham? Abraham, dame a tu hijo, tu unigénito, porque yo quiero recibir un sacrificio tuyo, dámelo en holocausto. Hermanos, tanto tiempo esperando la promesa y Dios se la pide, hermano. Pero ¿qué era esto? Esta era la última prueba de fe de Abraham, y Abraham la pasó, porque Abraham dice que sabía que aunque Dios permitiera el sacrificio de su hijo, aún se lo podía regresar de las cenizas. Entonces, hermanos, pasó la prueba. ¿No será que nosotros vamos a ser probados? Es más, nuestro caminar es una prueba de fe. El caminar de Abraham fue una prueba de fe. Le dice Dios a Abraham, capítulo 22, versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Ahora, ¿por qué tu único? No había tenido a Ismael. Es que este era el hijo de la promesa. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, hermanos, por eso le pongo yo aquí este último punto, la tierra de salvación, porque aquí encontramos, pero muy claro, la figura del sacrificio de Cristo. Le dice Dios: entrégame a tu único en sacrificio. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su unigénito en sacrificio. Lo llevó a una tierra llamado el monte Moria. ¿Sabe que en el monte Moria ahí se construyeron el primer templo de Salomón, el segundo templo de Herodes y el templo que le llaman el muro de los lamentos? No es un templo, lo que hay ahí es un templo musulmán, el monte Moria. Y sabe que ahí el Señor va a venir a gobernar, porque en la última etapa de la historia los judíos van a construir su tercer templo ahí, y el Señor va a ocupar ese lugar ahí, profético. Le dice: alista madera. El madero lo amarró, ¿verdad?, a la madera, al madero. Y cuando lo iba a sacrificar, Dios lo detuvo. Y mire que es interesante, no le pongo todos los textos, ¿verdad?, porque no terminamos hoy. Que no solamente estaba siendo probada la fe de Abraham, sino que también la fe del niño. Porque este niño no era tonto, y lo comienza a amarrar a Abraham. Y él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, un altar para sacrificio a Dios, lo había visto muchas veces en Abraham. Y le pregunta el muchacho:
¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Dios le da una respuesta que todos nosotros, ¿verdad?, debemos de entenderla. Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. ¿Para quién era el sacrificio? Para Dios. Entonces, ¿quién iba a proveer? Era Dios. Yo no sé qué está esperando usted de Dios, pero muchos decimos, ¿verdad?, es que yo quiero que Dios haga esto porque yo lo necesito. Hermanos, es para la gloria de Dios. No es tanto porque usted lo necesita, es para mostrar de que nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso. Entonces Dios se va a proveer de lo que usted necesita para que la gloria sea para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces le dice a Abraham, Dios se proveerá de cordero. Y todos conocemos la historia. Un ángel detuvo la mano de Abraham. ¿Quién sería este ángel, hermano? El mismo Señor. Esa voz que le dijo, detén tu mano, ahora sé que temes a Dios. Lo que estaba haciendo de forma simbólica era decirle a Abraham, ustedes y a nosotros, ¿verdad?, porque estamos haciendo una aplicación personal, ustedes no tienen que hacer ningún sacrificio, ese sacrificio me toca a mí. Lo que está pasando aquí es un símbolo de lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, detén tu mano. Ya el Señor pagó, ya Dios hizo el sacrificio y nosotros estamos en este tiempo en esa tierra santa de Dios. Y se levanta Isaac, y de Isaac comienza, ¿verdad?, la descendencia prometida para la nación de Israel. Aquí nos vamos a quedar esta noche.